A ver, la mayor parte de la ciudadanía, menos una pequeña élite que, lejos de estar sufriendo las consecuencias de la crisis, se está beneficiando de ella, tenemos razones sobradas para salir a la calle el día 14 y exigir un cambio de rumbo en la política económica y en nuestro encaje en una Unión Europea que desde mediados de los años 80 se ha convertido claramente en un lobby de los grandes intereses empresariales y financieros y que está imponiendo una carga imposible y completamente injusta en el pueblo español y en la mayoría de los pueblos de sus países miembros. Pero si toda la ciudadanía tiene razones, y aquí se va a centrar, en esto se va a centrar mi pequeña intervención, las mujeres tenemos muchas más razones para salir a la calle el día 14. Es cierto que no nos beneficiamos en igualdad de los años de bonanza y que ya entonces, antes de la crisis, estábamos en crisis, sin que se hiciera mucho por aliviarla. Teníamos un menor acceso al empleo y, por tanto, a la autonomía financiera y a la libertad que implica poder ganar un salario siempre y cuando éste te permita vivir dignamente. Nuestras tasas de actividad y ocupación eran menores que las de los hombres, mientras que las tasas de paro doblaban las masculinas, a lo que había que añadir una mayor incidencia de la temporalidad y de la conocida como parcialidad involuntaria. Además, cuando teníamos empleo cobrábamos menos. Lo hacíamos en una diversidad menor de sectores y profesiones, con condiciones más precarias y con menores posibilidades de acceso y promoción profesional, con vidas laborales más intermitentes que explican que la brecha de género en los ingresos durante la edad activa se vea enormemente acrecentada en la vejez, llevando al conocido fenómeno de la feminización de la pobreza entre las mujeres mayores. A lo que habría que añadir un menor acceso al crédito, ya que solamente el 6% de los créditos que se daban en España se concedían a mujeres, lo que además del consumo limitaba muchísimo nuestra capacidad de emprender. Y todo ello teniendo que soportar el 75% de la carga de trabajo no remunerado que realizamos en los hogares, que además un aún escaso desarrollo del estado de bienestar y los servicios sociales en España han ayudado a mantener. Todas estas manifestaciones de discriminación y de injustificada desigualdad se han visto agravadas con la crisis, a excepción de la brecha de la tasa de paro, en donde ha convergido, pero como todos sabemos, hacia peor. Las reformas laborales que nos han impuesto en los últimos años, y especialmente la última reforma laboral del PP, precarizan las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, pero muy especialmente la de las trabajadoras. Es cierto que parte de la brecha salarial entre hombres y mujeres, tal como demuestran muchos estudios, aunque no nos pueda gustar, se explica en parte por los pluses que pactamos en los convenios colectivos y que reciben mayoritariamente hombres y no mujeres, porque los hombres se adaptan mejor a las características de un trabajador sin responsabilidades familiares y sin tener que atender una doble jornada. Pero lo que es aún mucho más cierto es que los modelos de negociación individual, como el que nos quieren imponer, van a perjudicar especialmente a aquellos trabajadores en mayor situación de vulnerabilidad, como es el caso de muchas mujeres, ya que seguimos siendo social y políticamente consideradas como secundarias y auxiliares dentro de las economías familiares. El abaratamiento y el facilitar el despido otorga a las empresas el poder absoluto para flexibilizar las condiciones de trabajo en lo relativo a los horarios, los turnos, las jornadas, la movilidad geográfica. Asuntos todos ellos especialmente sensibles para las mujeres que cargamos con el peso de la conciliación de la vida laboral y familiar, al tiempo que se impide avanzar hacia otro modelo en el que los hombres se corresponsabilicen, ya que también a ellos se les limita el margen para poder conciliar. Pero las consecuencias para la igualdad de la crisis y sobre todo de la salida que se está dando a la crisis, completando un cambio de modelo cuyo diseño ya comenzó en la década de los 70 y del que en España nos escapamos parcialmente al coincidir con nuestra transición y la necesidad de construir nuestro insuficiente estado de bienestar, van más allá. Del estudio de las crisis que se han sucedido en las últimas décadas, que no sé si saben que han sido más de 100 en muchos países latinoamericanos o asiáticos, y sobre las que se diseñaron las salidas de corte neoliberal que nos están intentando imponer, ahora se derivan 3 pautas históricas de extrema gravedad para la igualdad de género y, por extensión, para el bienestar de todas las mujeres y todos los hombres que no formen parte de la élite y de los grupos de mayor ingreso, y que se están ya manifestando estas 3 pautas, como digo, con claridad en la actual crisis. Simplemente las voy a señalar antes de terminar.
La primera es que de las crisis se suele salir con una intensificación del trabajo de las mujeres, sobre todo del trabajo de cuidados no remunerado. Una circunstancia que además limita enormemente nuestra empleabilidad, nuestra disponibilidad de tiempo para formarnos, movernos y también para invertir en la defensa de nuestros intereses participando, por ejemplo, en los sindicatos. La disminución de la renta disponible de las familias y el desmantelamiento y encarecimiento de los servicios sociales a través del copago de servicios, reducción de prestaciones, etcétera, hace que la adquisición de determinados bienes o servicios que las familias externalizaban previamente al mercado o de la que se beneficiaban a través de la provisión pública de esos servicios sean asumidos por las familias. Y en ausencia de corresponsabilidad, tal como nos muestran los datos de uso del tiempo o los de inactividad de la EPA o los permisos parentales o de cuidado, implica que sean asumidos en su mayoría por las mujeres. Los presupuestos generales del Estado de 2013, con una disminución clara de las partidas de igualdad, de los servicios sociales, de la eliminación del Plan Educa 3 para la educación de 0 a 3 años o el desmantelamiento de la Ley de Dependencia, apuntan en esa dirección claramente. En esa misma línea, el recorte de más de 1.500 millones de euros en políticas activas de empleo deja claro que la prioridad del Gobierno no es crear empleo. Bienes esenciales como la electricidad y el gas experimentarán además incrementos entre el 7 y el 5% respectivamente, lo que ahogará aún más las economías domésticas, lo que llevará a que las familias tengan menos renta disponible para externalizar parte de esos servicios de cuidados. Además, el país que nos sirve desgraciadamente de faro, Alemania, aprobó hace solo 2 días unas medidas que otorgan 100 euros en principio y luego 150 euros mensuales a las familias, o sea, a las mujeres que retiren a sus hijos de las guarderías públicas. Es una clara estrategia de refamiliarización del cuidado, al tiempo que quitan presión sobre el mercado de trabajo y las cifras de paro. Algo que todavía no se está imponiendo del todo en España con la promoción del tiempo parcial por los altos niveles de endeudamiento de las familias como una manera de compensar la pérdida salarial que hemos vivido en los últimos años. Pero me temo que todo llegará. Como he dicho anteriormente, todo esto nos lleva a disminuir nuestra empleabilidad y a la segunda consecuencia vista en crisis precedentes. Y es que cuando acaba la crisis, cuando acabe, que algún día acabará, el empleo masculino se recupera antes que el femenino. Además de por la intensificación del trabajo de cuidados no remunerados de las mujeres que he comentado, disminuye nuestra empleabilidad. Esto es así porque las políticas públicas lo favorecen, tanto los planes de estímulo, como vimos por ejemplo con el Planes, como sobre todo los planes de austeridad, que atacan directamente al sector y al empleo público. Los recortes en sanidad, educación, dependencia y servicios sociales en general no solo suponen una mayor carga de trabajo no pagado para las mujeres, sino que limitan enormemente nuestras posibilidades laborales y profesionales en sectores muy feminizados y que junto con otras partes de la administración pública que también sufren recortes han sido tradicionalmente nichos de trabajo privilegiados para las mujeres al acceder a ellos por oposición y estar vinculados con la estabilidad y la seguridad en el empleo, algo que valoramos especialmente al tener que tener una disyuntiva que normalmente no se le presenta a los hombres entre el desarrollo de una carrera profesional y la maternidad. Y en tercer lugar y por último, las crisis vienen acompañadas con retrocesos en los avances en igualdad conseguidos en épocas de bonanza y que siempre van en la misma dirección, la de devolvernos a las mujeres a nuestro papel esencialista en la familia como forma de justificar la refamiliarización del cuidado y la inhibición de un Estado con poca capacidad recaudadora y redistribuidora en materia social. Así, las políticas de igualdad pierden recursos económicos, materiales y humanos en los últimos presupuestos generales del Estado. Dejamos de estar representadas de manera paritaria en los órganos de gobierno de la nación, limando el poder coercitivo del Estado a la hora de que otras instituciones y organismos cumplan con la ley de igualdad. Lo que explica que España haya sido el país que más puestos ha perdido en el último año en el índice global de igualdad de género, cuando hemos pasado del puesto 12, que teníamos el año pasado, al puesto 26. Y si nadie lo remedia, caminamos hacia una segregación cada vez mayor en la educación y la desaparición o modificación sustancial de asignaturas como educación para la ciudadanía, donde se trataba de inculcar los valores de igualdad.
O también, si nadie lo evita, sufriremos una modificación sustancial de la ley del aborto que nos priva de poder decidir sobre nuestro cuerpo y salud reproductiva y nos devuelve a la situación de tutelaje de la que nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo salir. Y nos devuelve al esencialismo de la maternidad y a la identificación de la mujer con la madre, como decía el ministro de Justicia, convirtiéndonos otra vez en un medio para los fines de otros y no como un fin en nosotras mismas. O la reforma y privatización de las pensiones, que estoy segura que se nos viene encima dentro de nada, y que supondrá un claro retroceso en la ya precaria brecha de género en las pensiones, ya que las mujeres, al tener menos salarios, vidas laborales más discontinuas y tener unas pautas de consumo en las que privilegiamos el consumo familiar frente al consumo personal, tendremos muy poca capacidad de ahorro para las pensiones privadas, con la consecuencia de riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social que se nos presenta en la vejez. Por todo ello y más, las mujeres tenemos que ir a la huelga general del 14 de noviembre y estar en primera línea de la protesta para hacer ver que no estamos dispuestas a que la salida neoliberal de esta crisis se lleve por delante las modestas pero importantísimas conquistas que habíamos conseguido. Tenemos que empoderarnos también en los sindicatos y en los movimientos sociales para que la alternativa sea feminista, para que sencillamente vayamos a una sociedad en la que todas las personas cuenten por igual, independientemente de dónde hayan nacido y también del sexo con el que hayan nacido. Nada de lo que hemos conseguido las mujeres lo hemos hecho sin lucha, también la clase obrera, nada de lo que hemos conseguido lo hemos hecho sin lucha, sin desobedecer el orden establecido. Y ahora más que nunca estamos llamadas a la lucha y a la insumisión, con unas leyes y unos presupuestos que consolidan y agudizan el retroceso social, obstaculizan la recuperación económica, son injustos y generarán más paro y menos oportunidades laborales para todos y especialmente para las mujeres. En un momento en el que claramente vemos como el Gobierno y las oligarquías financieras están utilizando la crisis para imponer su modelo social, que no es otro que privatizar los recursos públicos, debemos exigir al Gobierno que rectifique la política que está llevando a cabo y que defienda lo público y el bienestar de todos y todas. Y no solo la acumulación de poder y de riqueza de unos pocos. Muchas gracias.